Muy bien, vamos a hablar acerca de la audición, que es un tema bastante interesante. Muy bien, pues resulta que aquí tenemos un esquema del oído externo, del oído medio y del oído interno. El pabellón auricular o el oído externo, al igual que el conducto auditivo externo, la única función que tiene, que es muy importante, pero que es su única función, es la de conducir las ondas sonoras hacia la membrana timpánica. Las ondas sonoras las podemos, son propiamente eso, son ondas, entonces las podemos representar de esa manera, como tenemos aquí. Algo bien importante, como toda onda, pues va a tener una frecuencia, que es la distancia de cresta a cresta, o de valle a valle, y también va a tener una amplitud, que es esta que estoy marcando en este momento. En el caso de las ondas sonoras, la amplitud, esto que estoy señalando aquí, va a determinar la intensidad, o también otra manera de decirlo es el volumen de esa onda sonora. En cambio, la frecuencia, y esto es lo que sí quiero que te acuerdes siempre, 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 la frecuencia de la onda sonora va a determinar el tono, o también llamado altura, pero generalmente es mejor utilizar el término de tono. Entonces aquí tenemos, cuando hay frecuencias bajas, vamos a tener que hay tonos bajos. Cuando hay frecuencias altas, vamos a tener un tono alto. Eso siempre, siempre recuérdalo porque lo vamos a utilizar más adelante. Y lo vamos a utilizar más adelante porque vamos a ir viendo que muchas estructuras del oído, bueno, que la membrana basilar y que también la corteza auditiva y que también el, el cuerpo geniculado medial van a tener algo que se conoce como distribución tonotópica. Entonces por eso es muy importante saber que las frecuencias altas son tonos altos y que las frecuencias bajas son tonos bajos. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pues bueno, resulta que de manera de resumen, estas ondas sonoras lo que van a hacer es lo siguiente. Van a ser llevadas a través o conducidas por el pabellón auricular y por el conducto auditivo externo y van a llegar a la membrana timpánica. Aquí en la membrana timpánica esas ondas sonoras van a provocar que esta membrana timpánica vibre. Y esa vibración de la membrana timpánica la va a transmitir a los huesecillos. Recuerda que los huesecillos tenemos tres: el martillo, el yunque y el estribo, en ese orden. El estribo está unido a la ventana oval. En cambio, el martillo está unido a la membrana timpánica. Y entre esos dos huesecillos pues está el yunque. Entonces fíjate, cuando vibra la membrana timpánica va a generar vibración del martillo, y eso a su vez va a generar vibración del yunque y del estribo. Y el estribo va a hacer que vibre la ventana oval. Hasta ahí nos vamos a quedar, después ahorita vamos a explicar lo que sigue. Pero lo que quiero lo que quiero explicarte ahorita es que estos huesecillos tienen una importantísima función. Vamos a pasar a la siguiente imagen para que puedas verlos mucho mejor. Y es que ve el diámetro que tiene la membrana timpánica y compáralo con el diámetro que tiene la ventana oval. Entonces, debido a esa diferencia de tamaño, la vibración de la membrana timpánica, al ser transmitida por los huesecillos, se va a amplificar, porque toda esta vibración de esta enorme membrana va a tener que hacer vibrar esa membrana más pequeña. Entonces por eso los huesecillos tienen la función de amplificar justamente la vibración. Y esto es bien importante porque las ondas sonoras hicieron que vibrara la membrana timpánica, pero aquí estamos en un medio rodeado de aire. Pero vamos a ver que aquí la ventana oval está en contacto, aquí tenemos la ventana oval, está en contacto con la perilinfa, que es un líquido. Entonces es muchísimo más difícil hacer vibrar una membrana en un medio líquido o hacer vibrar un medio líquido. Por eso es importante la amplificación, para que sea posible hacer vibrar esa perilinfa. ¿Ok? Entonces es muy importante. También aquí en el oído medio observa que hay ciertos músculos: el músculo del estapedio, el músculo tensor del tímpano, que algo bien curioso es que son músculo esquelético, aunque sean involuntarios. Pero bueno, lo que quiero decirte es que estos huesecillos, perdón, estos músculos, cuando se contraen, lo que van a hacer es que van a reducir la vibración de los huesecillos. Es como si los sostuvieran para que vibraran menos. Y eso se conoce como reflejo de protección.
Por ejemplo, si tú estás en un concierto donde hay ondas sonoras que tienen una alta frecuencia, pero también un volumen muy intenso, una amplitud muy alta, este, eso va a generar que la membrana timpánica vibre muchísimo. Y si eso se amplifica, imagínate cómo va a vibrar la ventana oval. Entonces eso podría lesionar las estructuras del oído interno. Entonces por eso estos músculos como que se contraen para que la vibración sea menor y entonces la vibración que llegue a la perilinfa no sea tan intensa. Bien interesante lo que ocurre con estos músculos. Ya contestamos esta pregunta de cuál es la función de los huesecillos. Vamos a continuar con nuestro trayecto que me quedé aquí hasta la ventana oval. Pues resulta que aquí, bueno, esto que está aquí es una representación de la cóclea, que es como un caracol, que se dice que da como 2 vueltas y media, pero ahora imagínate que agarras esta cóclea y que la estiras, como tenemos aquí abajo. Aquí tenemos al estribo, que está en contacto con la ventana oval. Aquí también está la ventana oval, el estribo, aquí lo mismo, el estribo y la ventana oval. Estamos representando lo mismo. Y como te comentaba, esta ventana oval, bueno, eso no te había dicho, pero la ventana oval se comunica con la rampa vestibular. Si recuerdas, la cóclea, cuando vemos imágenes histológicas, bueno, fotomicrografías de la cóclea, se distinguen 3 rampas. La rampa vestibular, la rampa, la rampa timpánica y también la rampa donde se localiza el órgano de Corti. Pero entonces tenemos aquí la rampa vestibular y la rampa timpánica y la rampa, la rampa media, donde está el órgano de Corti. Entonces aquí podemos ver esas rampas. Vemos que la ventana oval entonces se comunica con la rampa vestibular y ve cómo, bien interesante, porque ve cómo esa rampa vestibular en la punta de la cóclea, bueno, como te comentaba, la rampa vestibular se va a comunicar con la rampa timpánica a través del helicotrema, que sería propiamente la punta de la cóclea. La rampa vestibular y la rampa timpánica, como están comunicadas entre sí, tienen el mismo líquido, que en este caso es la perilinfa. Y como ya te había comentado, la vibración de los huesecillos, en este caso el estribo sobre la ventana oval, va a permitir que se generen ondas mecánicas en la perilinfa, como están aquí representadas de color negro. Y ve cómo esas ondas mecánicas, ese movimiento de esa perilinfa, se está transmitiendo por la rampa vestibular y después van a llegar a la rampa timpánica. ¿Por qué es importante que lleguen a la rampa timpánica? Porque vamos a regresarnos a esta fotomicrografía. Aquí abajo se encuentra la rampa timpánica y observa cómo el techo de la rampa timpánica es esta membrana que se llama membrana basilar. Y sobre la membrana basilar yo encuentro al órgano de Corti, que es una estructura formada por diferentes células. Entre ellas las células más importantes, pues que son las células ciliadas externas y las células ciliadas internas. Hay un video también en el canal que es acerca de la histología del oído, donde puedes ir a revisar todos los detalles de toda esta estructura del órgano de Corti y de muchas otras cosas más del oído si es que te interesa. Aquí solamente nos estamos centrando en los puntos de la fisiología de la audición. Entonces te comentaba, ¿por qué es importante que vibre la perilinfa de la rampa timpánica? Porque en su techo está la membrana basilar. Entonces esa vibración va de la perilinfa, va a transmitir esa vibración, esa rampa timpánica va a transmitir esa vibración hacia la membrana basilar y la va a hacer vibrar. Como tenemos aquí. Aquí tenemos el órgano de Corti, como te comentaba, el órgano de Corti está sobre la membrana basilar y debajo de la membrana basilar tenemos a la rampa timpánica, que cuando vibra, pues hace que vibre esta membrana basilar. Y la vibración de la membrana basilar a su vez hace vibrar a estas células que son las células ciliadas externas y también a las células ciliadas internas. Por eso era la importancia de que, o por eso es que los huesecillos hacen vibrar la ventana oval para que esa vibración pase por la rampa vestibular, después por la rampa timpánica y se haga vibrar a la membrana basilar y de esa manera se haga vibrar a estas células ciliadas externas e internas. Ese es el objetivo final de todo lo que platicamos del oído. Ese es el objetivo final. Pero bueno, ahora vamos a hablar de las células ciliadas externas e internas porque es muy importante saber cuál es su función y sus características. Las células ciliadas externas
puedes recordar que empiezan con una E de externa y que la letra E tiene 3 palitos. ¿Por qué? Porque justamente las células ciliadas externas se organizan en 3 hileras, como podemos ver aquí. Que aquí en una micrografía con microscopio electrónico de barrido podemos ver también esas 3 hileras. Estas serían las células ciliadas externas. Y son células ciliadas porque justamente tienen como pelos. Específicamente esos pelos son estereocilios, no son cilios, son estereocilios. Y aquí podemos ver a todos los estereocilios de las células ciliadas externas. Pues bueno, ¿qué otra cosa es importante? Estas células ciliadas externas, sus estereocilios, hacen contacto con esta otra membrana que es la membrana tectoria, que es esta que tenemos aquí. Aquí como es una fotomicrografía, pues se desprendió por el procesamiento del corte, etc. Pero lo que pasa normalmente fisiológicamente es que esta membrana tectoria está en contacto con las células ciliadas externas. También esa membrana tectoria está en contacto con las células ciliadas internas, aunque hay algunos textos que refieren que no hay contacto entre ellas. Ahí puede variar dependiendo de la bibliografía. Pero bueno, lo importante que te quiero comentar es que las células ciliadas internas, estas tienen igual una I, un palito, por lo tanto solamente están organizadas en una sola hilera, para que te acuerdes, ¿no? Recuerda que la I es como una sola hilera y es la manera en la que se distribuyen estas células ciliadas internas. Estas células ciliadas internas también tienen estereocilios. Y más adelante vamos a ver la importancia que tienen los estereocilios en la transducción. Pero bueno, las células ciliadas internas son las más importantes en cuestión de la audición, porque son propiamente las que van a generar la transducción, es decir, van a convertir esa vibración, esa energía mecánica, y la van a convertir en energía eléctrica, en potenciales de receptor. Estas células ciliadas internas son las que van a generar esos potenciales de receptor para enviar la información de la audición. Entonces, ¿para qué me sirven las células ciliadas externas? Y vamos a ver que es bastante interesante su función. Pero antes de explicar su función, tengo que explicarte otra cosa. Que estas células ciliadas externas tienen en su base, hacen sinapsis con axones. Pero esos axones son axones eferentes, son axones que vienen desde la corteza cerebral, desde la médula, desde la médula oblongada, específicamente desde el núcleo olivar superior. Entonces son axones eferentes que vienen de varios núcleos que se encuentran tanto en la corteza como también en el tronco encefálico, pero principalmente del núcleo olivar superior. Y lo importante es que son axones eferentes. Acuérdate que los axones eferentes envían información para generar una acción. Entonces, en este caso, estos axones eferentes van a estar inervando a estas células ciliadas externas y van a permitir que estas células ciliadas externas se contraigan o se relajen. Estas células ciliadas externas son súper interesantes porque tienen esa habilidad de contraerse o de relajarse. Y es bien importante esto porque cuando se contraen y cuando se relajan, la utilidad de que hagan eso es que van a generar que haya mayor o menor resistencia de la membrana tectoria. Ahora bien, si hay una mayor resistencia de la membrana tectoria, las células ciliadas internas, para que estas células ciliadas internas generen un potencial de receptor, es necesario que sus estereocilios se muevan, como vamos a tener aquí en esta imagen. Para que la célula ciliada interna genere un potencial de receptor, es necesario que haya un movimiento de sus estereocilios. Y para que se muevan esos estereocilios, pues se mueven debido a la vibración que se transmite desde la membrana basilar. Pero si nosotros tenemos una membrana tectoria con una alta resistencia, va a ser más difícil para esos estereocilios moverse. Entonces vamos a tener que el umbral de las células ciliadas internas, pues va a ser un umbral, va a ser más difícil llegar a ese umbral bueno, no umbral, sino va a ser más difícil para esas células generar un potencial de receptor, ¿ok? Entonces,
vemos que estas células ciliadas externas lo que hacen es justamente favorecer o no favorecer la activación de las células ciliadas internas. Si quiero que las células ciliadas internas se activen más fácilmente, bueno, pues reduzco la resistencia de la membrana tectoria. Si quiero que la célula ciliada interna sea más difícil que se genere un potencial de receptor, pues aumento la resistencia. Y si quiero que sea más fácil, disminuyo la resistencia. Entonces, estas células ciliadas externas, mediante esa contracción o relajación, vuelvo a repetir, van a disminuir o a incrementar la resistencia de la membrana tectoria, y de esa manera indirectamente van a aumentar o disminuir la sensibilidad que tienen estas células ciliadas internas para vibrar y generar potenciales de receptor. Por eso se dice que estas células ciliadas externas pues tienen esa función regulatoria, no tienen como tal la función de enviar información aferente de audición como las células ciliadas internas, pero sí tienen la función de modificar su sensibilidad. Y las células ciliadas internas tienen también axones, pero son axones aferentes, axones que van a abandonar el oído interno y que van a dirigirse hacia el tálamo para justamente continuar con la vía auditiva. Y esos axones van a ser los axones del nervio coclear, que después el nervio coclear se va a combinar con el nervio vestibular para formar el nervio número 8 o el nervio vestíbulo coclear. Como te comentaba, las células ciliadas internas, para que generen un potencial de receptor, tiene que haber un movimiento de los estereocilios. Sin embargo, el movimiento de los estereocilios tiene que ser específicamente hacia una dirección. Tienen que dirigirse hacia el estereocilio que tiene la mayor longitud. Si se mueven hacia él, eso va a ocasionar que haya bueno, va a ser algo bien interesante, fíjate. Si se mueven a esa dirección, los estereocilios tienen esta proteína como fibrilar que está pegada a esta compuerta de un canal de potasio. Entonces, si se mueven los estereocilios hacia esa dirección, esta proteína fibrilar va a jalar a esa compuerta y va a abrir, por lo tanto, los canales de potasio. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante. Acuérdate que en todas las clases anteriores, en todo lo que hemos hablado, siempre hemos dicho que la concentración de potasio intracelular es mayor que la concentración de potasio extracelular, y que por lo tanto, si yo abro un canal, el movimiento del potasio va a ser de adentro de la célula hacia afuera de la célula. Eso es lo que pasaría normalmente en todas las células que hemos visto. Sin embargo, resulta que estas células ciliadas internas están aquí, en la rampa media. Y la rampa media está llena de endolinfa. Y la endolinfa tiene una composición bastante particular, ya que tiene una gran concentración de potasio, muchísimo mayor a la concentración que hay dentro de la célula. Por lo tanto, hay una mayor concentración de potasio afuera que adentro, y por eso el movimiento de los iones de potasio es de afuera hacia adentro. Solamente en estas células, en las células ciliadas internas, de todas las células del cuerpo, son las únicas células en donde el movimiento de potasio va de afuera hacia adentro. Por eso esto es algo que tienes que recordar muy bien, porque es algo muy preguntable. Y la respuesta o la razón de por qué hay esta dirección de movimiento es porque la endolinfa que está bañando toda esta parte, todo esto azul es endolinfa, tiene una concentración mayor de potasio que el líquido intracelular. Bueno, como te comenté, para que se genere, bueno, el potasio una vez que entra tiene cargas positivas, entonces va a generar una despolarización, va a generar de esa manera un potencial de receptor. Ese potencial de receptor pues se va a empezar a transmitir por la membrana de la célula ciliada interna y va a llegar aquí a unos canales de calcio dependientes de voltaje. Cuando el potencial de receptor llega a estos canales dependientes de voltaje de calcio, va a abrirlos y el calcio va a empezar a entrar en el líquido intracelular. Y nada más el calcio, acuérdate que la única función que tiene es que se va a unir a estas vesículas para que estas vesículas puedan fusionarse y puedan liberar su contenido. Estas vesículas de esta célula ciliada interna tiene abundante glutamato también. Entonces ese glutamato se va a liberar y ese glutamato va a unirse a sus receptores de glutamato aquí en este axón del nervio coclear.
y va a generar ya propiamente aquí en el nervio coclear, en el axón del nervio coclear, va a generar propiamente ahora sí un potencial de acción. Entonces, las células ciliadas internas generan potenciales de receptor y ya propiamente los axones del nervio coclear van a generar potenciales de acción que van a transmitirse hacia el tálamo, como te había dicho. ¿A qué zona del tálamo específicamente? Al cuerpo geniculado medial. Muy bien. Ve qué interesante es todo este proceso de la transducción de las ondas mecánicas a, a potenciales de acción. Y digo ondas mecánicas, ya no digo ondas sonoras, porque acuérdate que desde que vibró la ventana oval, esas ondas sonoras ahora se convirtieron en ondas mecánicas, porque ya no están en un medio de aire, sino están en un medio líquido. Es muy, muy interesante. Bueno, algunas preguntas. ¿Qué es el tip link? ¿Qué es el tip link? Aquí vamos a ver que ese se refiere a esta proteína fibrilar, ese es el tip link. Muy bien, ahora, la siguiente pregunta. Y ya sabes que este tip link se une a esta compuerta del canal de potasio y se abre solamente cuando los estereocilios se mueven hacia el estereocilio más largo. ¿Qué pasaría si se movieran en la dirección contraria? Si se movieran hacia allá. Es decir, alejándose del estereocilio más largo. Pues el tip link no va a jalar la compuerta y la compuerta no se va a abrir. Entonces, si se mueven hacia el otro lado, no se van a activar los canales de potasio y no va a haber una despolarización. Eso es algo bien importante. Ahora, ¿cuál es la composición de la endolinfa? La endolinfa tiene, como te comenté, tiene una concentración elevada de potasio y tiene una concentración de sodio disminuida. Eso es la composición de la endolinfa. Entonces esto sería la endolinfa. Pero de una vez te comento aquí la composición que tiene la perilinfa. La perilinfa tiene la misma composición que el líquido cefalorraquídeo y que el líquido extracelular. Es decir, tiene abundantes iones de sodio y tiene pocos iones de potasio. Eso también puede ser algo que te puedan preguntar en algún examen. La composición de la endolinfa y la perilinfa. Y que la perilinfa se parece en composición al líquido extracelular y al líquido cefalorraquídeo. La endolinfa, como tiene un potasio elevado y sodio disminuido, se parece a la concentración de líquido intracelular. Eso también es algo preguntable. Y ¿dónde se localiza cada una? La perilinfa en la rampa vestibular y timpánica, la endolinfa en la rampa media. Siguiente pregunta, ¿en qué sentido ocurre una despolarización y en qué sentido ocurre una hiperpolarización? Se refiere al sentido de o la dirección de movimiento de los estereocilios. Cuando se mueven los estereocilios hacia el estereocilio más largo, se genera una despolarización por acción de los tip link. Cuando se mueven en el sentido contrario, se genera una hiperpolarización o bien los canales de potasio se inactivan. Estos canales de potasio, también se me olvidó comentarlos, son canales de potasio dependientes de fuerza mecánica, porque puede ser que en algún examen venga. Los siguientes canales son los responsables de la transducción de las células ciliadas internas y puede venir canales de potasio dependientes de ligando, canales de potasio dependientes de voltaje, canales de potasio dependientes de fuerza mecánica. Y la respuesta es que son canales de potasio dependientes de fuerza mecánica, porque al moverse el tip link va a jalar la compuerta y los va a activar. Ok, viene aquí algo bien interesante también, que es la organización tonotópica. ¿Te acuerdas que al principio te dije que recordaras que hay frecuencias altas y frecuencias bajas, y que las frecuencias altas son tonos altos y que las frecuencias bajas son tonos bajos? Pues resulta que la membrana basilar, que es esta que está representada aquí, tiene una organización tonotópica, es decir, que tiene una zona, hay una zona específica de la membrana basilar en la cual las células ciliadas internas van a ser más sensibles a un único tipo, a un único tono, un tono en específico. Aquí, por ejemplo, está representado aquí con esta, pues con esta membrana basilar. Vemos que, por ejemplo, aquí en este punto de la membrana basilar, las células ciliadas internas responden más o son más sensibles a 500 Hz. Y aquí en este punto de la membrana basilar, las células ciliadas internas son más sensibles a tonos de, bueno, a frecuencias de 4000 Hz. Que recuerda que decir
este, hablar de frecuencia es hablar de tono prácticamente, como ya te comenté. Ahora, es muy importante saber en qué zonas de la membrana basilar son más sensibles a las frecuencias altas y las frecuencias bajas. Y te voy a explicar eso a continuación. Pero para antes te voy a explicar la estructura que tiene la membrana basilar. La membrana basilar, aquí tenemos, bueno, aquí está representada la membrana basilar y aquí en rosa está la cóclea. La cóclea tiene una punta y tiene también una base. Entonces, también aquí esto sería la base de la cóclea, pero también sería la base de la membrana basilar. Y aquí sería la punta de la cóclea, pero también sería la punta de la membrana basilar. Entonces, observa cómo la base de la membrana basilar es muy estrecha en comparación, bueno, es más estrecha en comparación a la punta. Y no solo eso, sino que además de que es más estrecha, es más gruesa. Si pudiéramos comparar el grosor de la base de la membrana basilar con el grosor de la punta de la membrana basilar, encontraremos esto. Esto sería el grosor de la base, es más gruesa, y esto sería el grosor de la punta, sería más delgada. Entonces, vamos viendo que la base es más estrecha, pero es más gruesa. Y tenemos que la punta de la membrana basilar es más delgada, pero es más ancha. ¿Ok? Ahora, para que recuerdes esto siempre y que no sea como de memoria, sino para que lo puedas razonar un poco, las frecuencias altas, por ejemplo aquí de 16.000 Hz, las frecuencias altas pues hacen vibrar demasiado. Entonces, yo necesito frecuencias muy altas para hacer vibrar una membrana basilar estrecha y gruesa, como es aquí la base. Entonces, por eso la base de la membrana basilar es más sensible a las frecuencias altas. En cambio, la punta de la membrana basilar va a ser más sensible a las frecuencias bajas, ya que las frecuencias bajas pues van a hacer muy fácilmente vibrar a esta membrana basilar que es delgada y que es aparte es pues más ancha. Entonces, puntos importantes. Frecuencias altas en la base de la membrana basilar, frecuencias bajas en la punta de la membrana basilar. ¿Cómo es la base de la membrana basilar? Es gruesa y es estrecha. Y cómo es la punta, es delgada y es ancha. Y aquí vemos lo mismo, frecuencias bajas 500 Hz en la punta, frecuencias altas 16.000 Hz en la base. Ahora, esto se llama organización tonotópica de la membrana basilar. Pero vamos a ver que no solamente la membrana basilar tiene una organización tonotópica, sino que también el cuerpo geniculado medial y también la corteza auditiva, van a tener también una organización tonotópica. Aquí, por ejemplo, se está representando la corteza auditiva primaria, que dicho sea de paso, la corteza auditiva primaria se localiza en el giro temporal superior. Aquí vemos que este es el lóbulo temporal y vemos que en la porción más superior, en su giro temporal superior, es donde vamos a encontrar a la corteza auditiva primaria, la que está en azul. Y vemos que tiene esta distribución también tonotópica, en donde la región posteromedial va a ser más sensible a frecuencias altas y la región anterolateral va a ser más sensible a frecuencias bajas. Esto tal vez no te lo pregunten, lo que sí seguro te van a preguntar es la organización tonotópica de la membrana basilar, pero ya de la corteza o del núcleo genicular medial no lo van a hacer. Muy bien, ahora, de una vez aprovechamos para mencionar que, bueno, no, eso lo vamos a mencionar más adelante. Ok, sigamos. Resulta que los sonidos, por ejemplo, si yo escucho una canción, escucho música de algún artista, de Dua Lipa, de Ariana Grande, toda esa música, todos esos sonidos son complejos, es decir, están formados por diferentes frecuencias. Y vamos a ver que justamente la membrana basilar, esa organización tonotópica de la membrana basilar, sirve para descomponer esa música en las frecuencias que la componen. Porque pues las ondas sonoras, digamos, la canción van a ir las ondas sonoras de la canción, pero conforme van atravesando la membrana basilar, pues se van a ir como filtrando o se van a ir como separando, dependiendo de su frecuencia. Las frecuencias bajas se van a quedar en la punta y las frecuencias altas se van a
van a llegar hasta la base de la membrana basilar. Y de esa manera yo ya separé las frecuencias de la música. Justamente entonces esto se logra gracias a esa organización tonotópica de la membrana basilar. Otra cosa más, el volumen del sonido está codificado. Al principio te dije que el volumen depende de la amplitud de la onda sonora, eso es cierto. Sin embargo, ya cuando hablamos, eso es hablando en un contexto de las ondas sonoras, pero cuando hablamos en contexto de potenciales de acción, vamos a ver que el volumen va a estar codificado en el número de potenciales de acción, es decir, entre mayor volumen va a haber una mayor generación de potenciales de acción. Quiere decir que si ahorita estás tranquilo, no hay ruido en tu cuarto, entonces pocos potenciales de acción se están generando, pero de repente a lo mejor le subes el volumen a la música que estás escuchando y eso va a ocasionar que se generen más potenciales de acción. Ok, vamos a terminar con la vía auditiva. Estas son con algunas generalidades de neuroanatomía, pero que me gustaría comentarles porque es importante. Entonces vamos a partir desde aquí. Las células ciliares internas tienen esos axones que forman al nervio coclear. Este nervio coclear, vamos a ver que aquí por ejemplo están aquí las células ciliares internas y podemos ver que esos axones se dirigen hacia una estructura que está aquí también en el modiolo, que es el ganglio coclear. Entonces vamos a ver que el nervio coclear va a ir primero al ganglio coclear y después de eso vamos a ver que va a dirigir sus axones, de ese nervio coclear va a dirigir sus axones hacia los núcleos cocleares dorsal y ventral que se encuentran en la médula oblongada. Vamos a ver que la vía auditiva tiene núcleos en todos los niveles del tronco encefálico, a nivel de la médula oblongada, a nivel del puente, a nivel del mesencéfalo y después finalmente a nivel del tálamo y de la corteza. Entonces a nivel de la médula oblongada vamos a hacer la primera parada, que van a ser los núcleos cocleares dorsales y ventrales. Después estos núcleos dorsales y ventrales van a mandar sus axones hacia el núcleo olivar superior. Pero a las fibras, pero antes de hacer eso, bueno, aquí lo podemos observar, mira. Estos son los núcleos cocleares y podemos ver que van a mandar sus axones hacia los núcleos olivares superiores, ¿no? De aquí para acá. Pero para hacer eso van a decusarse. Y estas fibras decusadas es a lo que se le conoce como el cuerpo trapezoideo. Entonces vamos a ir siguiendo el caminito. Pasamos del nervio coclear al ganglio coclear, después llegamos a los núcleos cocleares en la médula oblongada, después se generan los cuerpos trapezoideos y después llegamos al núcleo olivar superior, a nivel del puente. Después, ese núcleo olivar superior va a mandar sus axones hacia el colículo inferior. Acuérdate que el colículo inferior es de la vía auditiva y el colículo superior es de la vía visual. Entonces la oliva superior manda hacia el colículo inferior, que está en el mesencéfalo. Y estas fibras van a formar lo que es el cuerpo el nemisco lateral, perdón. Entonces estas fibras que van de la oliva superior al colículo inferior van a ser el nemisco lateral. Y posteriormente vamos a ver que el colículo inferior va a mandar sus axones ahora hacia el tálamo, pero al cuerpo geniculado medial. Acuérdate que el medial es de la auditiva, el lateral es de la vía visual. Y finalmente ya del tálamo van a mandar axones hacia la corteza auditiva primaria, que ya te había dicho que está en el giro temporal superior, pero que en cuestiones de áreas de Brodmann representa el área de Brodmann 41 y 42. Ahora bien, el área auditiva primaria es esta que está de azul, pero podemos ver que rodeando el área auditiva primaria encontramos estas áreas de asociación auditiva que van a representar o que se está representando al área de Wernicke. Y el área de Wernicke va a ser las áreas de Brodmann 39 y 40. Entonces nada más, lo más importante que tienes que recordar es que la área auditiva, la corteza auditiva primaria va a ser 41-42 y que Wernicke va a ser 39-40. Wernicke es una zona muy importante de la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque va a ser el área de
de la interpretación del lenguaje, tanto hablado como leído. Entonces, por ejemplo, ahorita tú puedes leer aquí todo este texto y lo puedes entender a la perfección, pero si tuvieras una lesión en Wernicke no entenderías nada. Además, ahorita estarías escuchando este video y entenderías, bueno, espero que estés entendiendo lo que te estoy explicando, pero si tuvieras una afasia de Wernicke, pues no entenderías absolutamente nada, porque no tendrían sentido lo que escuchas prácticamente. Entonces, por eso Wernicke es la parte del lenguaje muy importante. Y si se lesiona, tienes estas alteraciones del lenguaje hablado y escrito. El área de Wernicke se va a localizar en el hemisferio dominante. Generalmente el hemisferio dominante es el contralateral al cual escribes. Yo, por ejemplo, soy diestro, escribo con la derecha, entonces mi hemisferio dominante es el izquierdo. Y ahí en el hemisferio izquierdo es donde yo voy a localizar el área de Wernicke. Si alguien fuera zurdo, pues el área de Wernicke estaría en el hemisferio derecho. Como te mencionaba, la afasia cuando se lesiona el área de Wernicke se genera la afasia de Wernicke. Y como te comentaba, estos pacientes no van a poder entender lo que leen ni tampoco lo que se les dice. ¿Ok? Y bueno, finalmente una pregunta para terminar y cerrar esto. ¿Cómo podemos identificar la fuente del sonido? Imagínate que tú estás aquí, estás sentado en tu casa, tienes tus audífonos puestos. Imagínate que te retiras el audífono del lado derecho y solamente está el del lado izquierdo. Cierra tus ojos y escucha música con ese audífono. Entonces, nosotros somos capaces de detectar si el sonido viene del lado izquierdo o del lado derecho, con los ojos cerrados. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues esto se logra gracias al núcleo olivar superior medial. Este núcleo olivar superior medial que está en puente es el que permite identificar el sonido. ¿Por qué? Es por una diferencia de tiempo. Déjame regresar aquí. Aquí yo tengo el núcleo olivar superior. No, ¿dónde está el núcleo? Ajá, aquí tengo el núcleo olivar superior. Supongamos que este es el núcleo superior, el núcleo olivar superior medial. Y yo tengo un núcleo olivar superior, pues tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, si el sonido viene del lado izquierdo, de este lado, pues va a llegar primero al núcleo olivar superior izquierdo. Y va a tardar más en llegar hacia el núcleo olivar superior, superior derecho. Entonces, de esa manera, debido a cuál llega primero, es que yo puedo determinar si el sonido viene del lado izquierdo o si viene del lado derecho. Bueno, pues antes de pasar a la interpretación del test de Rinne y de Weber, vamos a explicar en qué consisten. Son muy sencillos y para los dos vamos a utilizar este instrumento que estoy señalando que se conoce como diapasón, que tiene una base o una punta y que tiene una porción que se bifurca, que es la que tenemos aquí. Bueno, pues este diapasón lo vamos a hacer vibrar. Vamos a golpear esta parte del diapasón, la parte que está bifurcada, y de esa manera vamos a hacer que vibre. Vamos a empezar con el test de Rinne. Una vez que hacemos vibrar el diapasón, lo que se hace es colocar la punta sobre el proceso mastoideo, que se encuentra en la parte posterior del pabellón auricular. De esta manera vamos a hacer que la vibración del diapasón se transmita por el hueso temporal. Y una vez que hagamos eso, después vamos a separar el diapasón. Vamos a dejarlo ahí por un momento para que el paciente pueda percibir esa vibración a través del hueso temporal. Y después de cierto tiempo lo separamos y vamos a colocar la parte de la bifurcación al lado del pabellón auricular, no tocándolo, pero sí al lado. Entonces, repito, hacemos vibrar primero el diapasón, colocamos la punta sobre el proceso de la mastoides, esperamos un tiempo y antes de que termine de vibrar el diapasón, yo lo retiro y lo coloco al lado del pabellón auricular del paciente. Aquí viene lo interesante y lo más importante. Si el paciente aún percibe o refiere que escucha, eso significa que es un test de Rinne positivo, porque lo que pasa es que el diapasón cuando vibra
también genera ondas sonoras. Y esas ondas sonoras, cuando ponemos el diapasón aquí al lado del pabellón auricular, pues esas ondas sonoras producidas por el diapasón van a entrar por el pabellón auricular, por el conducto auditivo externo, van a llegar a la membrana timpánica, la van a hacer vibrar, después van a vibrar los huesecillos, después la ventana oval, como ya todo lo que ya revisamos, y posteriormente a través de la perilinfa va a hacer que vibre la membrana basilar y al final nuestras células ciliadas internas van a percibir. Entonces lo que se está haciendo con este test de Rine es comparar la conducción aérea, que es lo que normalmente hacen las ondas sonoras, todo ese caminito que te acabo de relatar, por la membrana timpánica, etcétera, 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 comparar esa conducción aérea con la conducción a través del hueso temporal. Eso es lo que hace el test de Rine. En un paciente sano, el resultado es que sea un test de Rine positivo. Eso es lo normal. Porque significa, cuando un test de Rine es positivo, significa que la conducción aérea es mayor que la conducción ósea. Y eso es lo que pasa normalmente. Sin embargo, esto mismo también puede pasar en un paciente que tenga una hipoacusia neurosensorial. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante a detalle, pero lo importante aquí es que test de Rine positivo significa que el paciente o está sano de su oído o bien tiene una hipoacusia neurosensorial, en conclusión. Pero ahora viene lo más interesante, si el test, eso sí, si el test de Rine es positivo, pero ¿qué pasa si el test de Rine es negativo? Pues ahí, si es negativo, significa que cuando yo despegué el diapasón y lo coloqué al lado de su oreja, el paciente no escuchó nada. Eso significa que la conducción ósea es mayor que la conducción aérea y por lo tanto, por obvias razones, como lo que estamos evaluando es la conducción aérea, un test de Rine negativo significa que en ese oído del paciente, en esa oreja, en general en ese oído, el paciente va a tener un problema de conducción. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Pues vamos a poner ejemplos. Digamos que este es nuestro paciente. Aquí vemos que en posición anatómica este es el oído izquierdo y este es el oído derecho. Si yo te digo, mira, este paciente tiene un test de Rine positivo en el oído izquierdo, eso se traduce en que el paciente no tiene ningún problema de conducción en el oído izquierdo. Podría tener un problema neurosensorial, podría estar sano, no lo sé, pero lo importante es que no tiene ningún problema de conducción en el oído izquierdo. Y después te digo, pero en el oído derecho tiene un test de Rine negativo. Entonces eso significa que el paciente en el oído derecho tiene un problema de conducción. Por eso es tan importante el test de Rine. Principalmente me sirve para detectar esto, una hipoacusia de conducción. Si es negativo, tiene hipoacusia de conducción. Si es positivo, está sano o bien tiene una hipoacusia neurosensorial. Ahora la pregunta es, ¿y quién me va a permitir diferenciar si el paciente está sano o si tiene un problema neurosensorial? Porque quedaba esa duda. Pues eso lo voy a hacer con el test de Weber. Además, el test de Weber también me sirve para confirmar que el paciente tenga una hipoacusia de conducción. ¿Cómo es eso? De la siguiente manera. Antes te voy a explicar en qué consiste el test de Weber. El test de Weber también se hace vibrar el diapasón, pero ahora se va a colocar la punta sobre la línea media, como podemos ver aquí, pero en la cabeza. Entonces vamos a ver que de esta manera vamos a, o lo que se intenta hacer es transmitir la vibración hacia ambos oídos, como estoy señalando ahorita. Pero aquí viene lo interesante. Resulta que si un oído, supongamos que este es el oído derecho, el oído derecho tiene un problema de conducción, pues resulta que el paciente va a referir que se lateraliza hacia el lado con el problema de conducción. Eso es bien importante, que siempre se lateraliza hacia el oído que tiene el problema de conducción. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, mira, el paciente tiene un Weber que se lateraliza hacia el oído derecho, eso tiene dos posibilidades. Una, o que ese oído derecho tenga un problema de conducción, o bien que ese oído esté normal. Por ejemplo, vamos a ver, el oído derecho. Yo te digo, el paciente tiene en el oído derecho un Rine negativo. Te estoy diciendo que tiene un problema de conducción. Y si además de eso yo te digo, y tiene un Weber que se lateraliza al oído derecho, eso me lo confirmó.
significa que este paciente definitivamente tiene un problema de conducción en el oído derecho, porque tanto tiene rine negativo como lateralización hacia la derecha. Pero si yo te digo, mira, el paciente tiene un rine positivo en el oído derecho y se lateraliza hacia el lado derecho, eso también podría ser que el paciente tiene ese oído que esté sano. ¿Por qué? Porque resulta que así como te dije que el Weber lateraliza hacia el lado con el problema de conducción, el Weber no lateraliza hacia el oído que tenga un problema neurosensorial. Entonces, por ejemplo, si yo te digo el paciente tiene un bueno, vamos a ver mejor esto con algunos ejemplos para que se entienda mejor. Vamos a pasar a la siguiente tablita. Aquí yo tengo ciertos resultados del Rine y del Weber y vamos a ir diciendo qué es lo que tiene este paciente. Así que vamos a comenzar. Primero siempre tienes que realizar el Rine. ¿Por qué? Porque el Rine te va a decir si es un problema de conducción o no. Entonces vamos a ver. Aquí, por ejemplo, el paciente número 1, vamos a verlo así de manera lateral. El paciente número 1 tiene un Rine derecho positivo y tiene un Rine izquierdo, del oído izquierdo, positivo. ¿Esto qué significa? Pues que el paciente no tiene ningún problema de conducción ni en el derecho ni en el izquierdo. Puede tener un problema neurosensorial tal vez, pero de conducción no. Y después le hacemos el Weber y vemos que es normal, es decir, que no lateraliza a ningún lado. Eso es cuando el Weber es normal. Entonces aquí el paciente pues puede ser un paciente normal, ojo, o bien puede ser un paciente que tenga una hipoacusia bilateral neurosensorial, porque yo te comenté que si el oído tiene un problema neurosensorial, el Weber no lateraliza hacia él. Y si aquí imagina que el paciente tiene en sus dos oídos un problema neurosensorial, pues el Weber no va a lateralizar hacia ningún lado. Y eso se reportaría como algo normal del Weber. Pero por eso están las dos posibilidades, que sea normal o que bien sea una hipoacusia bilateral neurosensorial. Después el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un paciente con un rine derecho positivo y rine izquierdo negativo. Significa que problemas de conducción no hay. Y después le hacemos el Weber y resulta que lateraliza al lado izquierdo. Entonces, eso quiere decir, voy a copiar este esquema para irlo explicando de este lado. Eso quiere decir que si yo ya le hice el rine, tiene rine positivo derecho y rine positivo izquierdo, significa que estos oídos no tienen problemas de conducción, pero podrían tener problema, alguno de ellos podría tener algún problema neurosensorial. Entonces hago el Weber y aquí me dicen que lateraliza hacia el lado izquierdo, hacia este. Entonces significa que no está lateralizando hacia el lado derecho. Entonces significa que si no lateraliza es porque aquí el oído derecho tiene un problema neurosensorial. Muy bien, eso es lo que quería darte a entender. Así que aquí el paciente en este caso va a tener una hipoacusia neurosensorial, pero del lado derecho. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Rine positivo derecho e izquierdo. El paciente, sus oídos no tienen problemas de conducción. Vamos a ver si tienen neurosensorial. Ponemos aquí el Weber y vemos que lateraliza, pero ahora al derecho. Perdón, al derecho, que se hace acá. Entonces significa que no está lateralizando al izquierdo, por lo tanto el izquierdo tiene un problema neurosensorial. Y aquí sería una hipoacusia neurosensorial del lado izquierdo. Seguimos. Tenemos aquí un rine positivo del lado derecho, de aquí, del lado derecho, y un rine izquierdo negativo. Eso quiere decir, tengo un rine negativo del lado izquierdo, eso quiere decir que este oído tiene un problema de conducción. Y acuérdate que dijimos que si el oído tiene un problema de conducción, cuando yo haga el Weber, se va a lateralizar hacia el lado con el problema de conducción. Entonces yo esperaría, con solamente tener estos dos resultados de rine de derecho positivo y rine izquierdo negativo, yo esperaría ya que si le hago el Weber, se va a lateralizar hacia el lado enfermo. Y aquí vemos efectivamente que el Weber lateraliza hacia el lado izquierdo, hacia donde estaba el rine negativo. Por lo tanto aquí ya me lo confirmó y yo tengo una hipoacusia conductiva del lado izquierdo. Después vemos aquí otro ejemplo, tengo un rine derecho negativo, rine izquierdo positivo. Entonces solamente por eso yo ya sé que aquí el derecho tiene un problema de conducción. Y yo esperaría que cuando haga el Weber pues se lateralice hacia el lado del problema de conducción,
que en este caso es del oído derecho, y hago el Weber y en efecto sí se lateraliza al lado derecho. Por lo tanto me confirma que este paciente tiene una hipoacusia de conducción del lado derecho. Finalmente, vemos aquí, me voy a saltar voy a irme al final. Tenemos un rine derecho negativo y un rine izquierdo negativo. Es decir, el paciente de los dos lados tiene un problema de conducción. Entonces, cuando yo ponga el Weber, como ambos están enfermos, pues se va a ir hacia los dos lados y el paciente, como se fue hacia los dos lados, eso se traduce en que no se lateraliza, porque el paciente no va a tener un lado específico, sino como se fue a los dos, el paciente no va a notar que se lateralice aunque los dos estén enfermos. Entonces, en estos casos, el paciente va a tener una hipoacusia conductiva bilateral. Y después viene algo bien interesante que es lo más raro, no es tan frecuente que pase, que sería este caso que te dejé pendiente, donde tenemos un rine derecho positivo y un rine izquierdo negativo. Quiere decir que el izquierdo tiene un problema de conducción. Yo esperaría entonces que se lateralizara hacia el lado izquierdo, pero cuando hago el Weber se lateraliza hacia el lado derecho. Eso significa que si no lateraliza al izquierdo, eso quiere decir que también, además de tener un problema de conducción, tengo un problema neurosensorial en el mismo oído, en el izquierdo. Entonces tendría una hipoacusia de conducción más una hipoacusia neurosensorial izquierda. Muy bien, aquí en la siguiente tablita tenemos las respuestas correctas, que fue lo que estuvimos comentando arriba. Si tienes alguna duda, déjalas en los comentarios. Y hasta la próxima.